Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver cómo funciona el sistema de posicionamiento global, o también conocido por sus siglas GPS. Quiero comentar que, bueno, en concreto el sistema GPS es el sistema de posicionamiento a través de satélites que tienen los estadounidenses, los americanos. Cada país o cada organización de países pues tiene el suyo. En concreto, en la Unión Europea, el sistema de posicionamiento se llama Galileo. Los chinos seguro que también tienen el suyo, y los rusos pues probablemente con total seguridad también, no lo sé a ciencia cierta, pero vamos, segurísimo. Así que aunque comúnmente lo llamemos como GPS, en realidad no el que nosotros estamos usando, por ejemplo, cuando viajamos en coche y ponemos una ruta para que el GPS nos vaya dictando el camino que tenemos que seguir, en realidad no estamos usando el sistema GPS, estamos usando el sistema Galileo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este capítulo, que voy a incluir dentro de la lista de curiosidades, vamos a intentar razonar cómo funciona este sistema y, sobre todo, ir un poquito más allá de los típicos vídeos que hay en internet sobre explicando con animaciones muy buenas y muy ilustrativas sobre cómo funciona, pero vamos a ser un poquito más ambiciosos y vamos a ver cuáles son las matemáticas que están detrás de todos esos dibujos. Así que, para comenzar, lo primero de todo que quería decir es que ya estaréis notando que este capítulo pues, no va a ser como los habituales que hay en este canal, en los que voy escribiendo según voy narrando la historia que esté contando. Aquí podéis ver pues, que ya he ido dejando escritas todas las cosas. El motivo de esto es pues, porque, como ya he dicho, este vídeo va a estar dentro de la lista de curiosidades, y en esta lista el objetivo es pues, no extenderme demasiado, que sean vídeos que como mucho, y ya con este tiempo me estaría pasando, duren 20 minutos, ¿de acuerdo? Entonces he estado haciendo alguna prueba y si voy escribiendo en directo, pues me voy a pasar de este tiempo. Así que, para no aburrir al personal, pues he decidido dejarlo ya todo escrito y simplemente pues vamos a ir pasando por ello como si estuviéramos leyendo unos apuntes. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Y cuál podría ser la motivación, o cuál es la motivación que he tenido yo para subir este vídeo? Pues, si os digo la verdad, el típico comentario que si estáis viendo este canal pues es o que os estáis estudiando alguna disciplina de la rama científica o simplemente os gusta la ciencia, pues alguna vez habréis oído el típico comentario, ya sea en vuestra familia o en algún sitio, de que para qué sirve todo eso que estás estudiando. Bueno, pues en este vídeo, o lo que vamos a tratar en este vídeo, es un claro ejemplo para que contestéis a ese tipo de preguntas impertinentes con un ejemplo claro y conciso que hoy en día usa prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo tiene en su teléfono instalado un sistema de posicionamiento. Entonces podréis hacer ver a estos individuos que la tecnología y, o sea, todo el fruto de la ciencia, pues para lo que sirve es para mejorar la vida de los habitantes de este planeta en un inicio. Luego, pues bueno, ya sabéis, pues por ejemplo, el sistema GPS, pues originalmente surge en el ejército de Estados Unidos. Y no es hasta un tiempo después en el que ya pues se decide que se beneficien de su uso los civiles y se integra en la vida de la gente como algo gratuito y de acceso universal. Pero claro, los inicios, pues bueno, pues son un poco turbios, pero eso ya pues es otro tema que no tiene nada que ver con la motivación científica en un inicio. Entonces, lo que vamos a empezar comentando, pues es cómo el sistema de satélites localiza a nuestro receptor, normalmente instalado en nuestro teléfono móvil, y cómo determina la posición en la que estamos. Entonces, vamos a empezar calculando nuestra posición en dos dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a estar en un punto P en el que solo vamos a tener coordenadas latitud y longitud. Esto quiere decir, pues como estamos en un inicio posicionados en la superficie terrestre, vamos a obviar una tercera coordenada que necesitaríamos, que es la altitud, que se refiere a la altura a la que estamos
ya sea hacia arriba o hacia abajo respecto del nivel del mar, y nos quedamos solo con dos coordenadas, que van a ser, pues bueno, igual que ocurre en las coordenadas polares, con el ángulo θ y con el ángulo φ, pues la latitud y la longitud pues son dos coordenadas para determinar un punto en una superficie esférica. Aunque ahora un poquito más adelante vamos a ver que el sistema GPS trabaja con coordenadas cartesianas y luego lo que se va a hacer, aunque esto ya lo hace el software de todo el sistema, pues es traducirlo, luego después de hacer los cálculos, pues hace un cambio de coordenadas y a nosotros nos devuelve latitud, longitud y altitud, aunque para trabajar con números se trabaja en coordenadas cartesianas. Entonces, en lo que consiste este sistema es en que los satélites envían una señal a nuestro teléfono y entonces el teléfono, debido al tiempo en el que sale la señal y coordinando el tiempo en el que llega a nuestro dispositivo, pues se determina la distancia entre el satélite y nuestro dispositivo receptor. Entonces, con esa distancia, lo que se hace es crear un radio esférico a lo largo del satélite. Pues aquí tenemos dos satélites dibujados. Uno, pues ha lanzado una señal y ha determinado que la distancia al receptor está en cualquier punto de una superficie esférica de color azul, y otro ha determinado lo mismo, pero pues para diferenciar vamos a poner que esa distancia pues está o nuestro dispositivo para el segundo satélite está en un punto de una superficie esférica pues de color rojo. Entonces, la intersección de estas dos superficies esféricas lo que nos va a dar es esta circunferencia de color blanca, o sea, que además pues está contenida en un plano que es el plano intersección de las dos esferas. Bueno, vamos a ir bajando un poquito porque aquí abajo lo que tenemos es el mismo dibujo, pero he añadido otra superficie esférica más de color amarillo. ¿Qué hace esta o qué representa esta tercera esfera? Pues es un tercer satélite que hace exactamente lo mismo que estos otros dos, lo único que aquí ya no los he dibujado, porque si no el dibujo me va a quedar más inentendible de lo que me gustaría, y pues simplemente ha lanzado una señal, nuestro dispositivo receptor la ha recibido y ha vuelto a determinar un radio con el que se genera una superficie esférica de color amarillo, repito, y nosotros estaremos en algún punto de esa superficie. Entonces, claro, si nosotros ya tenemos que estar en algún punto de donde intersectan la superficie azul y la roja, o sea, en un punto de esta circunferencia, pues lo que hace el tercer satélite es cortar a esa circunferencia con su superficie en dos puntos, en el punto Q y en el punto P. Entonces, ¿en cuál de los dos puntos será el sitio en el que estamos nosotros posicionados? Pues será el punto de los dos por el que pase la superficie de la Tierra, entendido como una cuarta esfera. Por eso he puesto aquí a esta ya no le he dado volumen, la he puesto simplemente una línea curva, pero esta línea verde representa la superficie de la Tierra. Entonces, pues claramente, si un punto es el punto Q, que está en el espacio, y otro punto es el P, que está contenido en la superficie esférica que representa la superficie del planeta Tierra, pues con toda seguridad nosotros estaremos en el punto P y ya habríamos determinado nuestra posición. Repito, ¿cuántos satélites hemos usado aquí en este ejemplo? Pues como estaba poniendo aquí arriba, 3 satélites, que por cierto, aquí he puesto triangulación, pero esto es más propio de la navegación. Aquí, utilizando los satélites, esto se llama trilateración, ¿vale? Pero vamos, que es algo técnico que no tiene mayor importancia, es un nombre. Entonces, con 3 satélites, lo que nosotros podemos es determinar nuestra posición en 2 dimensiones. ¿Por qué en 2 dimensiones? Pues porque como estamos usando de cuarta superficie esférica para determinar uno de los dos puntos con los cuales se genera ambigüedad superponiendo las 3 esferas que son las distancias de nuestro dispositivo receptor a 3 satélites,
pues al imponer que lo que determina uno de estos dos puntos sea la superficie de la Tierra, pues nosotros estamos en la superficie de la Tierra y esta superficie pues se determina por convenio que es el nivel del mar. Entonces queda determinado aquí en nuestras coordenadas que tendremos una latitud y una longitud, pero la tercera coordenada, que es la altitud, pues vendría por un número que es el 0, o sea, es una posición a nivel del mar. Por eso, en realidad, de forma efectiva, pues solo estamos obteniendo dos coordenadas y con 3 satélites, pues solo podemos determinar 2 números en nuestra posición. Aquí podemos ver que, bueno, pues había puesto aquí un esquema, veis que pongo esfera rosa, y eso es porque a última hora he decidido cambiar de color una de las esferas porque he modificado un poco el dibujo y no me he dado cuenta y bueno, esto es un pequeño fallo, pero bueno, imaginad que lo que quiero decir aquí, pues donde pone esfera rosa pues es esfera azul y donde pone esfera amarilla pues es esfera roja. Esto quiere decir que dos esferas, su intersección es una circunferencia, que es la que he puesto aquí de color blanco, y luego otra circunferencia de las dos, pues por ejemplo la misma azul, intersecciona con una tercera circunferencia, en este caso la amarilla, y eso da otra circunferencia. Entonces, luego la intersección de estas otras dos circunferencias, pues lo que nos da son dos puntos, el punto P y el punto Q. Y para decidir en cuál de los dos estamos, pues se utiliza una cuarta circunferencia, que bueno, que es la superficie de la Tierra, pero vista de perfil, que ya nos determina cuál de estos dos puntos es en el que verdaderamente estamos. O sea, esto no es más que reducirlo a dos dimensiones, donde si podemos estar en un radio o sea, en cualquier punto de esta circunferencia con distancia a este centro, y también podemos estar en cualquier punto de esta otra circunferencia con este centro, donde los centros serían los satélites, pues claro, o sea, si se tiene que cumplir que estemos en un punto de la primera circunferencia y en un punto de la segunda, pues los únicos que cumplen esa propiedad, pues son este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Cómo sabemos en cuál de los dos estamos? Pues necesitamos otra circunferencia, pues que sea una que pase por alguno de los dos y ya nos quite esa ambigüedad. Entonces, bueno, esto ha sido un ejemplo más que nada visual para que veáis cómo desde el espacio todo esto va de crear esferas con un cierto radio, que es la distancia del dispositivo al satélite, a uno de los satélites que intervienen en la geolocalización, y montar una superficie esférica, y va de interseccionar superficies esféricas hasta que interseccionando unas con otras, pues vayamos reduciendo la dimensión de una superficie esférica a una circunferencia, a luego dos puntos y luego a uno de esos dos puntos. Así que, quedando claro esto, pues vamos a ir al cálculo de la posición en 3 dimensiones, porque es exactamente el mismo concepto. Lo que pasa que ahora en vez de 3 satélites, pues vamos a necesitar 4. ¿Por qué 4? Pues más que nada para no utilizar la superficie de la Tierra como esa cuarta esfera, porque al imponer eso estamos imponiendo que nuestra posición esté dentro de la superficie de la Tierra que nosotros contamos como que está definida al nivel del mar. O sea, tiene un radio que iría del centro de la Tierra al nivel del mar. Entonces, esto trae problemas en la práctica, primero porque la Tierra no es esféricamente perfecta, sino que el radio desde el Ecuador al Polo Norte va cambiando. Ya sabéis que la Tierra pues se le llama tiene una forma llamada geoide, que es que está un poco achatada por los polos y ensanchada en el Ecuador. Y luego, punto 2, que nosotros pues no tenemos por qué estar a nivel del mar. Nosotros podemos estar queriendo calcular nuestra posición estando en la 23ª planta de un edificio o estando a 8 metros bajo tierra. Entonces, esta situación entra en conflicto con el ejemplo anterior que acabamos de ver. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues la cuarta superficie esférica, que era la Tierra, pues ahora lo que hacemos es quitarla y poner una cuarta superficie que sea la esfera que genera un cuarto satélite. Entonces ya no estaremos restringiendo nuestra posición al nivel del mar en la superficie terrestre.
Y bueno, aquí pues marco lo que os estaba comentando antes, que aunque luego el software de todo esto pues cambia coordenadas de latitud, longitud y altitud, en un inicio pues se utilizan coordenadas cartesianas con origen en el centro de la Tierra y con el eje Z pasando por el polo norte. ¿Por qué el eje Z positivo pasa por el polo norte? Pues porque como los países que inventaron esto están en el hemisferio norte, pues lo que quieren es que los satélites, aunque ahora ya todo esto está globalizado a toda la Tierra, pero en un inicio, pues a lo que a ellos les interesaba es localizar la posición dentro de sus zonas de control que estaban pues en el hemisferio norte de la Tierra, más que nada por eso. Y aquí no lo pongo, pero el eje X viene determinado que no me acuerdo ahora muy bien, pero se le hace pasar por un meridiano concreto, o sea, a nivel del Ecuador se escoge uno de los meridianos, ya sabéis que bueno, la Tierra, si la vemos como una superficie esférica, voy a poner solo una circunferencia que es vista de perfil, pues tenemos los meridianos, que son estas líneas que van del polo norte al polo sur, y luego tenemos los paralelos, que serían pues estas otras, que son circunferencias, que son paralelas unas a otras y que van abrazando la Tierra pues de norte a sur o de sur a norte, ¿vale? Entonces el eje X pues se escoge el paralelo que coincide con el ecuador y se escoge un meridiano que ahora mismo pues no sé cuál es. Entonces eso, pues si el eje Z es este, que pasa por el polo norte, y se escoge pues por ejemplo si decimos que este es el paralelo del ecuador, pues escogemos este meridiano, pues entonces el eje X pasaría por aquí y el eje Y se determina haciendo el producto vectorial del eje Z con el eje X, ¿vale? No con el eje X, con el eje Z, porque si no daría el eje Y en sentido negativo, el eje Z con el eje X, que o sea, ya sabéis, imagino, las reglas del producto vectorial. Así que una vez determinado esto, lo que se hace también es utilizar ciertas unidades para facilitar los cálculos. Estas unidades, pues, se toman para la distancia radios terrestres, o sea, la unidad en la distancia sería un radio terrestre y la unidad en tiempo se utiliza la centésima de segundo. Entonces, en estas unidades, la velocidad de la luz, que es este número, que normalmente se redondea a 3 por 10 elevado a 8, pero en realidad es este, en metros por segundo, pues haciendo el cambio de unidades que os acabo de decir, de radios terrestres en longitud y centésimas de segundo en tiempo, pues la velocidad de la luz es 0.43. El motivo de esto es pues, porque como las señales que envían los satélites al dispositivo receptor son ondas de radio, o en definitiva está en el espectro electromagnético, pues estas ondas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, trabajar con estos números pues requiere hacer un uso de la memoria de todos los servidores que están involucrados en el sistema GPS, que pues si podemos reducirlo, los números con los que trabajamos, pues mucho mejor. Entonces, con estas coordenadas, pues cada satélite tendrá asociado 3 números que son pues los que ya os he dicho, o sea, distancia al eje Z, pues el eje Z es el que pasa por el polo norte, el eje X el que pasa por el paralelo del ecuador y un meridiano que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y el eje Y el producto vectorial del eje Z con el eje X. Entonces, cada satélite está posicionado o tiene unas coordenadas que serán X y Z. Bueno, en este caso, como he puesto, este es el satélite número 1, pues tendrá coordenadas X1 y 1, Z1, y pues serán números del tipo, pues claro, obviamente los satélites o el sistema de satélites está creo que a una distancia de 20.000 kilómetros de la superficie terrestre, pues estará entre un radio terrestre o algo más de un radio terrestre y 3 radios terrestres, más o menos, no creo que llegue al 3, pero pues eso, serán números que oscilarán entre el 1 y el 3. Aquí, ahora que me estoy dando cuenta, quiero pedir disculpas a la gente que a lo mejor se sienta ofendida porque no he representado
geográficamente de una forma fiel su país. Y bueno, pues es porque he hecho el dibujo rápido, pues por ejemplo aquí a los irlandeses les he borrado de la faz de la tierra, así que les pido disculpas si hay algún irlandés viendo esto, pero bueno, entended que es un dibujo, que no quería centrarme en esto. Y ya lo último aquí a comentar de estos 3 puntos que había marcado, pues es que con estas unidades y con estas condiciones, pues la superficie terrestre es una esfera centrada en el punto 0, 0, 0 y que tiene radio 1. Por eso la ecuación de la superficie terrestre pues será x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. La esfera que generen los satélites con el radio que sea la distancia a nuestro dispositivo, o sea, y los puntos de esa superficie esférica, pues los puntos en los que nosotros podemos encontrarnos y que al final determinaremos con la intersección de todas las esferas de todos los satélites, pues serán del tipo, pues por ejemplo, para el satélite 1, pues tendremos una esfera que será x menos x sub 1, siendo pues eso, las coordenadas que las he borrado aquí eran x1 y 1, z1, pues la esfera que genere este satélite será x menos x sub 1 elevado al cuadrado más y menos y sub 1 elevado al cuadrado más z menos z sub 1 elevado al cuadrado, y aquí tendremos pues la distancia 1 al cuadrado. Entonces el objetivo pues será determinar cuál es el punto x, y z que pertenece a todas las esferas que van a generar todos los satélites. Por lo tanto, os voy haciendo spoiler, aquí lo que se va a tratar de resolver matemáticamente es un sistema de ecuaciones. En un principio va a ser no lineal, aunque luego vamos a poder hacer un truquillo para hacerlo lineal, y encontrar, pues eso, las coordenadas x, y, z más el tiempo, ahora vamos a explicar eso, que pertenecen a la superficie de todas las esferas que van a generar todos los satélites. Entonces, el punto que cumpla eso, pues obviamente será el punto donde estemos nosotros. Entonces, a lo que iba, sí, el determinar esta ecuación para la superficie terrestre, de lo que nos va a servir es ahora, cuando acabemos el capítulo y veamos cómo encontramos nuestras coordenadas espaciotemporales, pues la superficie terrestre nos servirá de aproximación para solucionar un problema que vamos a tener de ambigüedad en la resolución de todo esto. O sea, cuando nosotros sustituyamos nuestras coordenadas x, y z, pues elevadas al cuadrado y sumadas van a tener que ser aproximadamente 1. ¿Y por qué digo aproximadamente? Pues claro, pues porque si fueran 1 estaríamos imponiendo que estaríamos al nivel del mar en la superficie terrestre. Pero como esto puede no ser así, las unidades que vamos a trabajar, pues estar a 20 o 40 metros por encima o por debajo de la superficie terrestre no va a cambiar tanto el 1 de aquí. O sea, como mucho pues nos quedará 1.10 lo que sea, si estamos por encima de la superficie terrestre, y si estamos por debajo, pues 0,98, o sea, casi 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya lo que vamos es a ir viendo cómo matemáticamente se traduce todo esto de las esferas que os acabo de comentar. Aquí lo primero que tengo es que la distancia sub i, pues la definimos como la distancia que recorre la señal que envía cada satélite a nuestro dispositivo, y que obviamente pues está dentro del espectro, es una señal que es un rayo de luz, en definitiva, lo que pasa que, bueno, estará en el espectro pues generalmente de las ondas de radio. Entonces, vamos a ir bajando un poco por aquí. Aquí, pues bueno, lo que os estaba diciendo, cada satélite recoge las coordenadas espacio-tiempo del objeto y se posiciona el mismo en el centro de una esfera, ¿vale? Así que nosotros, las coordenadas del objeto o del dispositivo que está en contacto con el satélite o que recibe la señal del satélite, pues serán las coordenadas x, y, z y t, porque el satélite también involucra la coordenada temporal, pues porque si no tened en cuenta que si no lo hiciera, pues no podría decirnos el GPS de nuestro teléfono cuando vamos conduciendo cuándo tenemos que girar o no a la derecha, ¿vale? O sea, si no, si el tiempo no está involucrado, eso no podría hacerse.
Y luego tenemos las coordenadas del satélite iésimo, pues como las coordenadas x sub y sub i, z sub i y t sub i, ¿vale? Pues las del satélite 1, pues el subíndice i es un 1, así hasta el satélite 4, que el subíndice será un 4. Entonces, ¿qué es la incógnita temporal? Pues la incógnita temporal es el tiempo en el que la señal llega al dispositivo. O sea, cada satélite manda en un tiempo determinado que ellos tienen sincronizado mediante un reloj atómico, porque necesitan una altísima precisión. Esto ahora lo voy a comentar aquí con este ejemplo que tengo a la derecha, pero en definitiva es que como la velocidad de la luz interviene en los cálculos, si el tiempo que usamos para determinar los números no es un tiempo extremadamente preciso, con un montón de decimales, pues esto significa que al multiplicar por un número tan grande como la velocidad de la luz, vamos a tener un montón de cifras de redondeo que no vamos a saberlas con precisión. Y eso pues puede ocasionar incertidumbres a la hora de determinar nuestra posición del orden de cientos de metros o algo así, ¿vale? O sea, cosa que no es aceptable, pues porque no tiene sentido que a nosotros nos digan que tenemos que ir con el coche, tomar una salida de una carretera cuando ya nos la hemos pasado. Entonces, aquí lo que tenemos es que nosotros sabemos que la velocidad de la luz, que es esta c, es la velocidad de la señal que cada satélite nos envía a nuestro dispositivo. Esa señal sale en un tiempo t sub i y llega a nosotros en un tiempo t, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad a la que viaja esa señal tiene que ser la distancia que ha recorrido dividido entre el tiempo que ha tardado. Entonces, nosotros esa distancia, subo aquí un poquito más para arriba en el dibujo, pues nosotros sabemos que esa distancia tiene que ser una longitud en la que conocemos el origen, que son las coordenadas de cada uno de los satélites, pero que desconocemos cuál es el punto de llegada. O sea, conocemos la posición inicial, pero no conocemos la posición final. Entonces, nos venimos aquí, sabemos que la velocidad de la luz es la distancia que recorre la señal entre el tiempo que ha invertido, o sea, el tiempo inicial en el que el satélite envía la señal y el tiempo final en el que el dispositivo recoge esa señal. Entonces, una distancia, pues nosotros ya sabemos calcular distancias en un espacio euclídeo, pues eso es como pues el teorema de Pitágoras, pero ahora en 3 dimensiones, pues así. Esto es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. Lo que pasa que como nosotros dentro de esa distancia solo conocemos el punto donde está el satélite iésimo, pues estos números los conocemos y los sustituiremos por números en esta ecuación, pero donde estamos nosotros no lo sabemos o no lo sabe el satélite en un inicio, entonces eso queda como una incógnita. Y lo mismo pasa con el tiempo. El satélite sabe el momento exacto en el que mandó la señal mediante su reloj atómico, pero no sabe el tiempo en el que llegó. Aquí abro un momento paréntesis porque en muchos vídeos lo que te dicen es que esta distancia se sabe ya de primeras porque en el momento en el que llega al teléfono, pues el software del teléfono o del dispositivo, pues ya hace los cálculos de esta distancia y y la incógnita temporal que se busca es el desfase entre el reloj atómico y el dispositivo que nosotros usamos que no tiene un reloj atómico y nada más que a lo mejor es capaz de aproximar correctamente 2 cifras decimales. Entonces, yo no digo que eso sea así, pero bueno, calculando, poniendo como incógnita, como cuarta incógnita, el tiempo en el que ha llegado, pues nos quitamos ese lío de tener luego que convertir las unidades, o sea, hacer una conversión entre el tiempo de nuestro dispositivo y el tiempo del reloj atómico y ya pues directamente el tiempo que nos dé aquí será el tiempo de un reloj atómico y ya está. Bueno, pues en esta ecuación lo que vamos a hacer en el paso siguiente hacia abajo es llevarnos este incremento de tiempo multiplicando a la velocidad de la luz y nos va a quedar esta ecuación de aquí. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues si os dais cuenta, si esta raíz
la llevamos al otro lado del igual como un cuadrado, pues lo que tendríamos, voy a borrarlo un segundín momentáneamente y ahora luego lo vuelvo a dejar como estaba. Si nosotros hacemos esto de aquí, pues nos damos cuenta que en este lado tenemos la ecuación de una esfera, de una superficie esférica en 3 dimensiones, y aquí en este lado, pues lo que tendríamos que tener es el radio de esa esfera elevado al cuadrado. ¿Eso es así? Pues efectivamente vemos que sí, porque ¿esto qué es? La velocidad de la luz multiplicado por un intervalo de tiempo elevado todo al cuadrado. ¿Y qué es la velocidad de la luz por el intervalo de tiempo? Pues si yo me llevo este intervalo de tiempo multiplicando aquí a la velocidad de la luz, lo que estoy obteniendo es la distancia desde el satélite IESIMO a mi dispositivo. Por lo tanto, aquí queda ya visto que las esferas que os estaba hablando antes, con las que vamos a determinar nuestra posición mediante su intersección, pues vienen de la ecuación de calcular la velocidad de la señal conociendo las coordenadas del satélite, que obviamente pues va a estar posicionado en el centro de esa señal. Y nada, aquí en este siguiente paso lo que he hecho es llevarme la raíz como un cuadrado al lado izquierdo y traerme la velocidad de la luz multiplicado por el intervalo temporal al lado derecho e igualarlo a 0. Entonces, los que hayáis estudiado relatividad, pues ya sabéis que esto de aquí es el famoso invariante espacio-temporal para la luz. O sea, es la distancia espacio-temporal que recorre la luz, que ahí está, es este incremento de s al cuadrado, y que además tiene que ser 0. O sea, la distancia que recorre la luz en el espacio-tiempo es siempre 0. Esto, bueno, pues si no lo sabéis, es un detalle técnico de la teoría de la relatividad especial. Tampoco pasa nada si no lo sabéis, y el que lo sepa, pues estupendo. Entonces, lo que os estaba hablando antes era de por qué se necesita un reloj atómico que marque el tiempo de forma muy precisa. Pues eso se usa para no introducir errores, ¿de acuerdo? O incertidumbres en la posición en la que podamos estar. Y aquí he puesto un ejemplo que es pues cómo calcular el radio de la Tierra. Si nosotros decimos que por las unidades que vamos a usar el radio de la Tierra no necesitamos especificar una incertidumbre a nivel de metros, sino que nos quedamos con unidades en kilómetros, pues ¿qué es lo que ocurre cuando ponemos este número, que es el que aparece en Google si buscáis el radio de la Tierra, y yo quiero pasarlo a metros? Pues que tendré que convertir los kilómetros a metros multiplicando por 1000, y entonces, como no dispongo de los decimales a la derecha del número de aquí que nos marca los kilómetros, pues no me queda otra que añadir ceros. ¿Quiere decir eso que el radio terrestre en metros, justo estos 3 dígitos son 0? Pues no. Podemos calcularlo utilizando, bueno, para empezar lo que os he dicho antes, que el radio terrestre no es constante en toda la Tierra porque no es una esfera perfecta, pero bueno, esto nos sirve como un experimento mental para lo que os quiero contar, que es, si nosotros calculamos el radio terrestre utilizando la ecuación de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, pues simplemente despejamos de esta ecuación el radio y entonces pues sustituimos la constante de gravitación de Newton, es esta, vamos a aproximarlo con 3 números decimales en unidades del sistema internacional, o sea, metros para la longitud, segundos para el tiempo y kilogramos para la masa. Entonces aquí la masa de la Tierra pues es 5.972 por 10 elevado a 24 kilogramos y la aceleración terrestre en metros por segundo al cuadrado pues es 9,806. Entonces, en este cálculo, aquí ya vemos que este número que hace referencia a los metros, este de aquí que hace referencia a los decámetros y este de aquí a los hectómetros, pues en este ejemplo anterior, por redondeo, eran 0, sin embargo, aquí, por esta fórmula, los hemos calculado y no valen 0. Y bueno, si os dais cuenta, pues también el 4, que es la posición de los kilómetros, aquí es un 1, pero bueno, esto viene porque este número de aquí, en kilómetros, es una estimación media de todos los radios que tiene la Tierra, ¿vale?
Entonces, pues todos esos radios van desde 6.371 kilómetros con no sé cuántos a 6.374 kilómetros con otros no sé cuántos. Porque bueno, se hace una estimación media y se obtiene este número. Pero que en definitiva, si yo lo que quiero es hacer un experimento en el que me va a interesar conocer o tener una incertidumbre mínima de metros, que es lo que ocurre con el GPS, porque a las velocidades en las que vamos por la carretera, pues hombre, el GPS ya te avisa con más tiempo, teniendo un montón de datos en cuenta, pero a nosotros lo que no nos puede avisar el GPS es de tomar una salida cuando todavía nos quedan 3 kilómetros para llegar, ni tampoco nos puede avisar cuando estamos a 1 metro, porque entonces por la velocidad que llevamos no podríamos hacer esa maniobra y desembocaría en un accidente de tráfico. Entonces el GPS tiene que manejar unidades de metro y tener incertidumbres de metro. Entonces nos interesa dominar cuantos más números mejor en torno al metro. Pues en concreto todos los que van hacia la izquierda, hacia el kilómetro, y como mínimo 3 hacia la derecha, que irían hasta el milímetro, donde, bueno, pues obviamente no hay de momento, creo, tecnología que abarque hasta el milímetro en la precisión, porque a lo mejor a nivel militar, pero a nivel civil, creo que la incertidumbre de error que tenía el GPS era de 3 metros, que es bastante aceptable. Aunque bueno, imagino que en el software siempre se dejarán algún decimal, me imagino que por cálculos de estadística y tal. Entonces, lo que os quería decir es que, imaginaos que tengo este radio terrestre redondeado, pues no es lo mismo que lo multiplique por la velocidad de la luz, por ejemplo, también redondeada a 3 por 10 elevado a 8 metros, a que multiplique este radio y lo multiplique por la velocidad de la luz, que ya no me acuerdo dónde la había puesto. A ver, yo creo que estaba un poquito por aquí arriba, sí, aquí, 299.972.458 metros por segundo, ¿vale? Entonces no es lo mismo que multipliquemos este segundo por este, a que hagamos este redondeo y entonces el GPS ya pues se vuelva loco y nos dé instrucciones cuando no tiene que darlas. Vale, pues vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado con que mediante la ecuación de la velocidad a la que viaja la señal que envía el satélite a nuestro dispositivo, que es la distancia que recorre, que desconocemos el punto final porque esa es nuestra posición, pero sí que conocemos la posición del satélite, y tampoco conocemos el tiempo en el que llega la señal, pero sí el tiempo en el que fue emitida, pues podemos llegar a esta ecuación, que es una ecuación relativista del invariante espaciotemporal. Entonces, vamos a tener con los 4 satélites que he dicho que de los que va a constar el cálculo de la posición en 3 dimensiones, pues vamos a tener 4 ecuaciones de estas, una por cada satélite. Eso es el cálculo que tengo aquí abajo, donde esta primera ecuación pues es la del satélite 1, por eso veis que está centrado en una esfera con coordenadas x1 y 1 y z1, y aquí pues lo único que hemos hecho es traernos el radio al cuadrado, que estaría por aquí, al lado derecho del igual, aquí con signo negativo. Lo que pasa que al hacer eso, pues también esta ecuación se interpreta como el invariante espaciotemporal, que es la señal, o sea, la luz que envía el satélite. Así que ya, y bueno, esta segunda ecuación para el segundo satélite, esta para el tercero, esta para el cuarto. Y las incógnitas, que son el tiempo en el que nuestro dispositivo recibe las 4 señales, la posición en X, la posición en Y y la posición en Z, pues veis que tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Por lo tanto, todo el rollo de las esferas, pues al final se traduce matemáticamente a un sistema que ya vemos aquí abajo que por ser 4×4, pues va a tener que ser compatible determinado, o sea, que tenga una única solución. Y el único problema que nos encontramos, que tampoco es baladí, pues es que el sistema no es lineal. O sea, que aquí aparecen términos elevados al cuadrado
Entonces, en un inicio a lo mejor no sabríamos cómo resolverlo, pero vais a ver que con un truquillo es muy fácil. Entonces, aquí alguien podría preguntarse cómo sabemos que el tiempo en el que llegan todas las señales al dispositivo, la señal de cada satélite, es el mismo. Pues bueno, es aquí lo que os decía, que en algunos ejemplos se usa que este tiempo lo que es el desfase entre el reloj del dispositivo y el reloj atómico del satélite, que es el mismo para todos los satélites. Pero bueno, aquí también podemos argumentar que en realidad la aplicación del GPS, hasta que, o sea, establece una conexión con el satélite y en realidad es en cuanto que nosotros abrimos esa aplicación que ya automáticamente nuestro teléfono o nuestro dispositivo se conecta con 4 satélites como mínimo. En realidad puede conectarse con más, pero bueno, ya el resto de satélites a partir del cuarto, o sea, un quinto, un sexto o por ahí, para lo único que servirían es para aumentar la precisión de los números, de la posición del dispositivo. Pero con 4 ya se puede perfectamente hacer todos estos cálculos. Y esto también, pues bueno, para garantizar que en todo momento, en cualquier punto del planeta, tenemos al menos 4 satélites encima que estén conectados a nosotros, porque los satélites se van moviendo en órbitas, además llevan una velocidad bastante grande, no sé si dan 2 vueltas a la Tierra en un mismo día, pues lo que se hace es montar una constelación de muchísimos satélites. No sé si eran 20 y tantos satélites los que tenía el sistema GPS, a unas órbitas que van entre 20.000 kilómetros y no sé cuánto. Entonces, claro, o sea, lo que se tiene que garantizar es que como mínimo 4 en todo momento cubran cada punto de la superficie. Si son más, mejor, pero no menos de 4. Y lo que os decía es que en el momento en el que nosotros abrimos la aplicación del GPS, por ejemplo, en nuestro teléfono, ya se hace la conexión con esos 4 satélites. Y es en el momento en el que nosotros le damos a iniciar el cálculo de la posición o lo que queramos ver en la aplicación, cuando ya se sincronizan los tiempos y ya se determina toda esta historia. Entonces, bueno, por ahí pues podemos salvar el tema de que la incógnita temporal es la misma para cada uno de los satélites. Porque en realidad este tiempo no sería cuando llega la señal al dispositivo, sino cuando el dispositivo determina que quiere saber su geolocalización. Pero bueno, esto da igual. Es un detalle técnico que, además, como estamos hablando que estas señales viajan a la velocidad de la luz, estos tiempos que estamos hablando pues son pequeñísimos, ¿de acuerdo? O sea que da igual. Entonces, vamos a ver ahora cómo resolver este sistema de ecuaciones que no es lineal, son cuadráticos de hecho, y que cada uno de ellos pues es una esfera de la que os estaba poniendo al principio del vídeo, de estas que teníamos aquí. Lo que pasa que habría que añadir una más porque ya no estamos contando la superficie de la Tierra, ¿vale? Cada una de esas ecuaciones es una de estas esferas y encontrar la solución a ese sistema pues es encontrar la intersección de esas 4 esferas. Vale, pues nos hemos venido aquí a otra hoja para continuar con el cálculo. Entonces, nuestro objetivo es convertir el sistema de ecuaciones no lineales en uno que sea lineal. Entonces, lo que primero vamos a hacer es desarrollar los términos cuadráticos que aparecían, ¿de acuerdo? Que era la ecuación de las esferas. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí en este sistema que tengo. Simplemente he desarrollado los cuadrados que había en cada una de las 4 ecuaciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es restarle la fila 1 a la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces, la fila 1 se va a quedar igual que estaba, pero las nuevas fila 2, fila 3 y fila 4 pues van a ser la resta de la fila como era antes con la fila 1. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? Pues que una vez desarrollados los términos cuadráticos, cuando restemos, pues por ejemplo, vamos a venirnos aquí a la fila 2, cuando restemos la fila 2 menos la fila 1, pues el término cuadrático de la fila 2 va a desaparecer, porque vamos a tener menos c al cuadrado, menos c al cuadrado, t al cuadrado, que entonces es menos más lo mismo. Este término se va a cancelar y va a pasar lo mismo con los términos
al cuadrado que son variables. Pues el término de x cuadrado, cuando restemos, pues aquí se va a cancelar, el término en y al cuadrado también y el término en z al cuadrado también. Entonces, daos cuenta que los términos que ahora aparecen al cuadrado son constantes, porque t2 era un número que ya conocíamos, que es el instante en el que envía el satélite 2 la señal al receptor. Aquí hay términos al cuadrado, pero es la velocidad de la luz, que también la conocemos, que va multiplicado por un término lineal con variable temporal. Aquí, pues eso, término al cuadrado, pero es constante. En fin, que lo que hemos conseguido es dejar las variables, que son t, x y z, con exponente 1, o sea, lineal y obviamente sin estar cruzadas unas con otras, o sea, sin que haya, por ejemplo, términos del tipo x por t o x por z o sea, variables multiplicándose, quiero decir. Entonces, al restar la fila 2, la fila 3 y la fila 4 con la fila 1, obtenemos este sistema de aquí abajo, donde pues la fila 1 obviamente se ha quedado igual que estaba, porque es la que hemos usado como pivote para ir modificando las otras, pero ya las otras pues se han quedado con términos, con incógnitas lineales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, que hemos logrado linealizar 3 de las 4 ecuaciones que tenía el sistema, pero ¿qué hacemos? Si a nosotros lo que nos gustaría es que esta cuarta ecuación también la pudiéramos hacer lineal. Pero bueno, eso no va a suponer ningún problema porque lo que vamos a hacer es quedarnos con la fila o con las ecuaciones número 2, número 3 y número 4. Eso es lo que he hecho aquí en este paso siguiente, donde me he llevado además los términos constantes al lado derecho del igual, ¿vale? Y me he dejado en el lado izquierdo pues las incógnitas. O sea, t, x, y z multiplicados por ciertos factores. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Pues bueno, que como de las 4 ecuaciones que teníamos hemos cogido solo 3, que son las que hemos podido linealizar, pues nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Eso qué es? Pues nosotros ya sabemos que cuando tenemos esa situación, pues esto es un sistema compatible indeterminado. O sea, nos va a quedar, nos va a dar solución para las incógnitas t, x, y z en función de un parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer pues es coger ese parámetro como el tiempo. Pues esto, si habéis resuelto algún sistema compatible indeterminado, esto lo que se coge es decir que por ejemplo, en 3 dimensiones se dice que z es igual a lambda, pues todo esto según los parámetros que necesitemos, en este caso 1. El número de parámetros viene dado por la resta del número de ecuaciones menos de las incógnitas que tenemos menos el número de ecuaciones que tenemos, pues 4 menos 3, 1, por lo tanto un parámetro, o grado de libertad que se le llama, se coge una de las incógnitas, se iguala a un parámetro y luego ya se van dejando el resto en función de ese parámetro, ¿vale? O sea, tendríamos z igual a lambda, y como una función de lambda, y x como una función de lambda. Lo que pasa que esto se explica en el bachillerato, pero luego ya en la universidad el añadir un parámetro cuando directamente podemos coger como parámetro a la misma coordenada, pues esto es directamente, nos ahorramos escritura y decimos que y lo que viene es y x, pues lo que vienen es en función de la coordenada que no hemos podido obtener numéricamente. Entonces, si depende de z y x depende de z y la z pues es el parámetro. Da igual poner z o poner lambda. En definitiva, hay dos coordenadas que dependen de la otra. Bueno, pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero vamos a coger como parámetro t, la incógnita t. Entonces, vamos a obtener que x, y z son funciones de ese parámetro. Además, tienen que ser funciones lineales, me refiero. O sea, pues, por ejemplo, aquí en la x, pues esto será del tipo 3 más 4 quintos de t, por ejemplo, pero no será
3 por algo, por t al cuadrado o raíz de t o cosas de esas, no. O sea, tendrá que ser cosas de este estilo. Entonces, una vez encontramos estas tres funciones, pues lo que hacemos es irnos a la fila número 1, que era la que no habíamos podido dejar de forma lineal, y sustituir esas funciones de t, pues en lo que son, en la x, en la y, bueno, también aparece una x por aquí, en la x, en la y, en la z y ya, claro, x, y, z. Entonces, ¿qué haremos con eso? Pues que habremos obtenido toda una ecuación, que es la fila 1, que dependerá de t. Entonces, aquí surgen varias preguntas, varias cuestiones. Una de ellas es ¿por qué hay que hacer esto en la fila 1? Bueno, pues porque si lo sustituimos en la fila 2, en la fila 3 o en la fila 4, podréis comprobar que lo que vamos a llegar es a una tautología en la que se van a cancelar las incógnitas a ambos lados del igual y lo que vamos a obtener pues es un número igual a otro número, pero no van a aparecer términos con incógnitas de forma que podamos despejar, ¿de acuerdo? Y eso es pues porque hemos usado esas mismas ecuaciones para obtener esas otras funciones. Entonces, meter la función dentro de la misma ecuación que la ha generado, pues nos ocasionará cosas de este tipo, pues que nos quede, por ejemplo, 2 igual a 2, pero que no nos quede t igual a 2, ¿vale? Por ejemplo. Y luego otra de las preguntas es que, claro, o sea, aquí aparecen términos, o sea, lo que son las funciones del tiempo, que son la coordenada x, la coordenada y la coordenada z, pues aquí y aquí, pues aparecen elevadas al cuadrado. Y ya, de hecho, el tiempo aquí también aparece al cuadrado y aquí no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando sustituyamos las tres, lo que vamos a tener es una única ecuación en función del tiempo, pero nos va a quedar una ecuación cuadrática del tiempo. O sea, nos va a quedar un polinomio de la forma algo por t al cuadrado más algo por t más algo, un término independiente, igualado a 0. Entonces, cuando ya nos quede eso, pues vamos a venirnos por aquí abajo. Esto es donde quería llegar. Al obtener el valor para el tiempo de resolver una ecuación cuadrática, tendremos dos posibles valores para ese tiempo. Pues porque ya sabéis que todo polinomio de segundo grado, cuando queremos encontrar, o sea, igualado a 0, pues al encontrar sus raíces, pues tiene dos soluciones que son la rama positiva y la negativa de esa raíz. Entonces, eso quiere decir que vamos a obtener dos valores para el tiempo, un tiempo 1 y un tiempo 2, donde un tiempo, uno de los dos, aunque sea la rama negativa de la raíz, no tiene por qué dar un tiempo negativo, ¿vale? Porque aunque cojamos la rama negativa de la raíz, el término de adelante puede ser positivo y contrarrestar la resta y que quede positivo al final, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de esos dos tiempos que nos va a dar es el correcto? Pues lo que tendremos que hacer es volver al sistema donde nos había quedado x, y z en función de t, al resolver el sistema compatible indeterminado, sustituir los dos valores, pues nos montamos un sistema sustituyendo un valor y otro sistema sustituyendo el otro, y utilizar la ecuación de la superficie terrestre en las unidades, esas en las que la unidad era el radio de la Tierra. Entonces, cuando obtendremos, pues vamos a obtener 2x, 2y y 2z, una para cada tiempo que hemos obtenido de resolver el polinomio de grado 2, pues cuando sustituyamos las de un sistema en esta ecuación y las del otro sistema, tiene que haber una que sea aproximadamente 1 y otra que se vaya de madre. Entonces, el tiempo correcto será el que haga que esta ecuación nos dé, repito, aproximadamente 1, porque no tiene por qué dar exactamente 1, porque no tenemos por qué estar en la superficie de la Tierra al nivel del mar. Y entonces ese valor para la coordenada x, y, z, sustituyendo ese tiempo en concreto, pues serán las coordenadas espaciotemporales que nosotros tendremos. O sea, la posición en x, la posición en y, la posición en z y la posición, o sea, bueno, no posición, sino el instante temporal, que será el instante en el que, entre comillas, hemos recibido la señal del satélite. En realidad no es el instante en el que la hemos recibido, es el instante en el que hemos nosotros
decidido conocer nuestra posición, ¿vale? Porque lo que os he dicho antes, o sea, si no, cada t sería un tiempo distinto, porque los satélites están a distancias distintas, no tienen por qué estar a la misma, ni aunque estén a la misma radialmente, pues tampoco tarda lo mismo en llegar a un punto de la superficie, ¿vale? Y ya está. Habríamos determinado nuestras coordenadas espaciotemporales con total precisión y de forma unívoca. Entonces, bueno, ya para acabar, lo único comentar que, que el tiempo que maneja cada uno de los satélites pues está sometido a correcciones relativistas y, bueno, y de desfase respecto al reloj atómico con el reloj del dispositivo receptor de la señal. Entonces, el desfase temporal que viene dado por la teoría de la relatividad, pues una ecuación que hay que introducir en el software de todo esto, que ya eso, aparte que lo desconozco, no sé exactamente cómo se hace, sí que sé que esta es la ecuación, pero no sé en qué momento se mete en la programación, que es el desfase temporal relativista por velocidad. Pues aquí, teniendo en cuenta que los satélites orbitan en torno a la Tierra y tienen una cierta velocidad orbital, pues nosotros ya sabemos que estando nosotros quietos en la Tierra y el satélite moviéndose, pues el desfase temporal relativista que se produce, bueno, no desfase, sino que los incrementos de tiempo que mide cada uno de los dos observadores, pues el satélite, por estarse moviendo, mide un incremento de tiempo menor que el dispositivo que está en la Tierra. Y bueno, pues esto viene dado por la ecuación de la dilatación temporal. Lo único que aquí pues está despejado al revés de como suele venir en los libros, porque lo que nos interesa a nosotros es saber el número del satélite, porque es el que tiene el reloj atómico. Luego ya la conversión con la aplicación, pues eso ya lo hace el propio programa que lleva instalado el dispositivo. Y esto pues es el factor gamma, o sea, bueno, 1 entre el factor gamma, que entonces queda así multiplicando la raíz, porque el factor gamma es 1 entre esta raíz, y depende pues de la velocidad orbital del satélite al cuadrado. Bueno, y luego tiene otro desfase temporal dado, o sea, relativista, pero este viene dado por la teoría de la relatividad general y es el desfase que hay debido a la gravedad de la Tierra, debido a que los relojes que están más cerca del centro de masa de la Tierra miden incrementos de tiempo menores que los relojes que están más alejados del planeta. Entonces aquí lo que se hace es utilizar una métrica que es muy conocida, que es la métrica de Schwarzschild, que también es la que se usa para los agujeros negros estáticos y simétricamente esféricos, ¿vale? O sea, esto es una aproximación, porque luego los agujeros negros de verdad es la métrica, una que se llama la de Kerr. Y aquí lo único que comentar es que la métrica de lo que depende es de la distancia al centro de masa de la Tierra, y esto es lo que va a dar que se desfase más o menos los incrementos de tiempo de un reloj a otro. Y aquí, pues bueno, aunque veis que esto es una métrica muy complicada, lo que se hace es decir que si tomamos un instante tan pequeño en el que el satélite prácticamente esté a la misma distancia radial, porque esto es una métrica en coordenadas esféricas, se mantenga a una misma distancia radial del centro de masa de la Tierra, pues eso significa que este diferencial de distancia radial al centro, pues como será una resta del mismo número, pues este término es 0 y anulará todo este término de aquí, que si tampoco nos movemos en el ángulo θ de las coordenadas esféricas, o sea, en el que abre desde el eje z al plano donde están el eje x y el eje y, pues si el satélite se mantiene quieto también sin moverse en esa posición angular, pues también este término se hace 0, porque este diferencial es una resta del mismo número. Y si ocurre lo mismo con el otro ángulo, con el ángulo que abre del eje X al eje Y, que es el ángulo phi, pues también este diferencial es 0. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que solo estamos contando con el tiempo, entonces se nos queda que el tiempo propio del satélite, que es lo que es el invariante espaciotemporal, esto pues repito, quien sepa de relatividad, pues bien, y quien no, pues tampoco pasa nada. Simplemente quedaos con que
gracias a la teoría de Einstein, pues podemos tener el GPS y usarlo tal y como lo disfrutamos. Y aquí, pues bueno, lo primero a notar es que aparece un signo menos, pero da igual, eso se quita, eso también es porque yo he usado la métrica que tiene el signo menos en la parte temporal, pero podría haber usado la que tiene el signo negativo en la parte espacial y el positivo en la temporal y ya no había problema. Pero vamos, que por decirlo de alguna manera, que ese signo menos puedo eliminarlo sin causar contradicción en los cálculos. Y nada, luego lo siguiente es quitar la c al cuadrado, que está a ambos lados del igual y que lo único que hace es dar las unidades de longitud al tiempo en los cálculos. Y pues como luego aparece todo elevado al cuadrado, pues simplemente hago una raíz y entonces aquí me queda la raíz de esto y el diferencial de t, como estaba elevado al cuadrado, pues sale fuera de la raíz normal. Vale, entonces lo siguiente que se hace es integrar a ambos lados del igual. Lo que pasa que aquí en el lado izquierdo, pues la integral de un diferencial pues es un incremento en esa cantidad. Y aquí en el lado derecho, como este factor, que es 1 menos 2 veces la constante gravitatoria por la masa de la Tierra entre la velocidad de la luz al cuadrado por la distancia al centro de masas, o sea, la distancia desde el satélite, quiero decir, al centro de masas de la Tierra, o sea, tened en cuenta que estas R's son R's sub i, hay una corrección para cada uno de los satélites, pues este factor no depende del tiempo, sino que depende pues eso, de la posición, de la distancia del satélite al centro de masa de la Tierra. Entonces, si hemos dicho que esa distancia era constante, porque no nos estábamos moviendo ni en coordenadas angulares ni en coordenadas radiales, pues significa que al integrar este término pues sale fuera de la integral, es constante, y entonces solo tenemos que integrar el dt, y la integral de dt pues es incremento de t. Por lo tanto, se nos queda que la corrección de tiempo debido a la gravedad, pues es esta de aquí. Y nada, ya con esto pues acabo el capítulo, que al final se me ha hecho un poco más largo de lo que pensaba. Que os quede claro que pues, cuando veis vídeos en YouTube en los que os cuentan todo esto de las esferas con los satélites, que debido a la señal que mandan y que el dispositivo GPS recibe y tal, pues luego todo esto se traduce en matemáticas a resolver un sistema de ecuaciones no lineales, pero que con ciertos truquillos pues podemos hacer lineal. Entonces nada, ya con esto finalizo, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.